Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo calcular el diámetro de una tubería de limpieza de un tanque de almacenamiento. Para este punto necesitamos conocer algunas variables que interfieren al encontrar este diámetro de la tubería de limpieza. Para empezar, vamos a hablar del tiempo de vaciado. Un tanque de almacenamiento tiene un cierto tiempo de vaciado según a las características geométricas que tenga. Podríamos decir de un tanque que podría ser un esquema como el que están viendo acá, que sería un tanque cilíndrico, va a tener una altura. Entonces, para poder vaciar todo este volumen, vamos a considerar esta altura. La ecuación para poder encontrar ese tiempo de vaciado es esta que ven acá, donde nos dice que es 0.452 multiplicado por S, que S hace referencia al área de la superficie del agua, es decir, al área de esta sección, de esta parte de acá. En este caso, si sería un tanque cilíndrico, sería pi por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. Si estaríamos hablando de un tanque rectangular o cuadrado, sería la multiplicación de sus dos lados, es decir, longitud por base. Luego de eso nos dice que se multiplica por la raíz cuadrada de la altura, es decir, esta altura que tenemos por acá, dividido entre un coeficiente de descarga, multiplicado por el área del orificio. El área del orificio lo tenemos en la parte inferior, que en estos casos de tanques de almacenamiento vamos a decir que es circular. Aquí pueden ver las variables desumidas, donde tenemos aquí que el tiempo de vaciado, el resultado en sí nos va a dar en segundos, teniendo en cuenta que la altura va a estar en metros, el área de la superficie en metro cuadrado. El coeficiente de descarga podríamos utilizar un valor entre 0,6 a 0,65 y el área del orificio estaría en metros cuadrados. Entonces podemos utilizar esos valores. Cabe decir que esta ecuación solamente les va a ser de utilidad cuando ustedes tengan un área de superficie del tanque constante, es decir, que no vaya a cambiar a medida que va vaciándose el tanque. Cuando tienen un área variable, tienen que calcularlo mediante la integral correspondiente. Si ustedes quisieran calcular ese valor o la ecuación del tiempo de vaciado de un tanque de área variable, lo pueden ver en el canal, tengo videos acerca de ello. Esos videos los voy a dejar por la parte de acá arriba. Ahora, hay algo importante que debemos considerar acá. El tiempo de vaciado debe ser menor a 4 horas o su equivalente, que sería 14.400 segundos. No podemos tener un tiempo de vaciado que sea superior a este valor. Entonces es una condición que nosotros nos colocamos. Ya vamos a ver con un ejemplo más adelante. Ahora, veamos un poco de la altura del tanque, o la segunda variable que estaría también en la ecuación del tiempo de vaciado. Si nosotros lo vemos un tanque, sea circular o cuadrado, va a tener este esquema, o por lo menos va a tener un aproximado de ese esquema. Nosotros vamos a tener acá una tubería de ingreso y una tubería de salida. En la tubería de ingreso va a ingresar el caudal, el cual va a llenar el tanque, y la tubería de salida es la que se va a dirigir a la red de distribución. Luego de eso tenemos por acá abajo una tubería de limpieza, la cual se encuentra por debajo de la tubería de salida. En algunos casos puede ser que estén al mismo nivel, pero por lo general eso no sucede. Generalmente trabajamos de que la tubería de limpieza está por debajo de la tubería de salida. Ahora, acá tenemos una altura. Esta altura es de la tubería de ingreso hasta la tubería de salida. Esta altura que están viendo acá es la altura del tanque que nosotros calculamos, ya sea por diferentes medios, incluyendo los volúmenes de regulación, volúmenes contra incendios, etc. Y también si fuera un tanque para riego, igualmente lo calculamos. Entonces, esta altura es un dato inicial que nosotros tenemos, sería la altura del tanque. Pero también debemos considerar una altura M, que lo podemos llamar como cualquier otro nombre. Pero esta altura es la diferencia que existe de la tubería de salida a la tubería de limpieza. Entonces, esa alturita deberíamos considerarla. Por tanto, la altura total va a ser la altura del tanque más el valor de M. Ahora, este valor de M ya se sabe más o menos cuánto va a ser. Se trabaja que este valor de M debe ser mayor
o igual a 5 centímetros, o su equivalente a 0.05 metros. Ya tendríamos entonces el valor de la altura. Veamos otra de sus variables, el área del orificio. El área del orificio, como decíamos a un inicio, va a ser circular, una sección circular. Por tanto, va a ser pi por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. No habría más que decir, el diámetro correspondería al diámetro de la tubería de limpieza. Pero también debemos cumplir una condición. Se debe cumplir que esta área del orificio debe ser mayor o igual a 0.015 metros cuadrados. En base a este valor, podríamos decir de que trabajamos con un diámetro mínimo de un equivalente a 150 milímetros o 6 pulgadas, aproximadamente por ahí. Como en diferentes países y en diferentes regiones tenemos diámetros internos de la tubería, que pueden ser variables, por decir así, entonces es recomendable que siempre lo trabajen y verifiquen esta condición. Ahora, tomando todo eso en cuenta, veamos un ejemplo. El ejemplo que van a ver acá es para un tanque rectangular donde ya se tienen las dimensiones. Para poder encontrar el diámetro de la tubería de limpieza es necesario tener las dimensiones. En mi caso me dice que es un tanque rectangular donde la longitud es 5 metros, la base 6 metros y tiene una altura de 3 metros calculado. Lo primero que vamos a hacer acá, con el procedimiento indicado anteriormente, es adoptar un diámetro. El diámetro puede ser, como les decía, un diámetro mínimo de 150 milímetros, pero pueden verificar con los fabricantes, con los catálogos cercanos de su región y utilizar un valor cercano a este. En mi caso, estoy utilizando 150 milímetros, que equivaldría a 0.15 metros. En base a este valor, voy a calcular el área del orificio. El área del orificio va a ser a pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4. Entonces sustituyo todo eso, pi por 0.15 elevado al cuadrado, que sería el diámetro, dividido entre 4. El resultado me dice que es 0.0177 metros elevado al cuadrado. Este valor debería ser mayor a 0.015 metros elevado al cuadrado. Como vemos, sí cumple la primera condición. Luego de eso calculamos la altura total. Esta altura es asumiendo un valor de m. Este valor de m nos indicaba que debe ser mayor a 5 centímetros. En mi caso me voy a asumir un valor de 15 centímetros o su equivalente a 0.15 metros. Entonces la altura total va a ser 3 metros, este valor que habíamos calculado anteriormente, para la sección 3 metros de acá, más 0.15 el valor de m, y tendríamos una altura total de 3.15 metros. Luego de eso, calculamos el área de la superficie del agua. En nuestro caso nos decía que es un área rectangular, porque estaríamos hablando de un tanque rectangular y sección constante. Por tanto, deberíamos multiplicar la longitud por la base en este caso. Entonces, ese sería 10 por 5. En nuestro caso de acá, la longitud es 10 y la base 5. Es por eso que estoy utilizando estos valores. Bien, acabo de corregir estos dos valores, pero como pueden ver el resultado directamente afectaría en esta parte de acá directamente, ya que anteriormente no ingresaba el valor de la longitud y base para los demás cálculos previos. A partir de esto, lo que nosotros hacemos es calcular el tiempo de vaciado. El tiempo de vaciado es con la ecuación que les mostré a un inicio. Acá voy a sustituir los valores. El valor de la superficie del agua es 50 metros cuadrados. El valor de la altura total es 3.15. El coeficiente de descarga, en mi caso voy a asumir un valor de 0.6. Y el área del orificio es un valor de 0.0177 metros cuadrados. Si hago las operaciones correspondientes, voy a tener que el tiempo de vaciado es de 3.776.932 segundos. Este valor debería ser menor a 14.400 segundos. Si este valor cumple acá,
Con la anterior condición que teníamos del área del orificio, podríamos decir de que en ambos casos estaría cumpliendo con estos datos. Por tanto, la conclusión sería que se acepta el diámetro para la tubería de limpieza. Entonces, de esa manera es como encontramos el diámetro de la tubería de limpieza para un tanque de almacenamiento de agua. Hay que considerar muy bien estas dos condiciones. Si se cumplen ambas condiciones, se acepta el diámetro. Si en alguno de los dos casos sí se cumple una, pero la otra no, directamente no aceptamos el diámetro. Y en un tercer caso, donde nosotros podríamos tener de que no se cumple ninguna de las condiciones, en ese caso igualmente no se acepta el diámetro. Eso sería la forma de encontrar ese diámetro de tubería de limpieza. Si el video fue de ayuda y les gustó, les invito a que puedan darle like, compartir este video y suscribirse a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás videos que tengo acerca de tanques en el canal.